que por cierto no es algo nuevo, sino que inició a fines de la década de los 90. Buenas noches. Paola, buenas noches. Sin lugar a dudas, muy polémico, y esto ya es el mundo al revés, ¿no? La víctima, acabamos de escuchar, siendo denunciada por el victimario o el presunto victimario, porque es evidente que el partido político al cual se inscribió supuestamente esta persona no hizo bien su trabajo, porque este ciudadano no reconoce haberlo hecho de forma voluntaria y ha sido utilizado, o en todo caso se ha falsificado su firma. Y es el colmo, pues, que la persona perjudicada termine con graves consecuencias, en este caso en el ámbito laboral, perdiendo una oportunidad de trabajo importante, y que aún así el partido político lo denuncia porque considera que ha falseado información este ciudadano. Es realmente increíble, y es una situación que muy probablemente suceda con otras personas que están pasando por lo mismo, y seguramente lo vamos a ver más adelante. Pero como bien mencionabas, esto no es algo nuevo. Las firmas falsas, las afiliaciones fantasmas no son temas nuevos, son temas que ya datan de bastantes años atrás, y que no son temas, ojo, no son temas anecdóticos, curiosos, casos, digamos, aislados, ¿no? Son casos que repercuten directamente en la realidad nacional y que provocan un ambiente de desconfianza, y que incluso ya hemos visto en el año 2000 hubo un fraude electoral evidente, claro, que provocó una crisis política terrible en nuestro país. ¿Y esto cómo se originó? Justamente por afiliaciones indebidas, por firmas falsas, por padrones electorales adulterados, que generó un revuelo muy fuerte a fines de los años 90. Recordemos en el siguiente informe cómo se dio esto, cómo empezó en el año 98 con el partido Vamos Vecino, el partido Perú 2000, e incluso después de el término del gobierno de Alberto Fujimori, también hubo controversias con otros partidos. Veamos. El escándalo de las afiliaciones indebidas a partidos políticos parece ser para algunos sectores solo un tema anecdótico. Sin embargo, podría ser en realidad el punto de partida para desvirtuar la legitimidad de las próximas elecciones generales. Y es que la historia reciente del Perú nos demuestra que detrás de las firmas falsas y afiliaciones fantasmas siempre hubo corrupción y altos funcionarios involucrados en tratos ilegales, tal como sucedió a fines de los años 90. En el padrón hay indicios indudablemente, pues, de que algo huele mal, hay fraudes, y el padrón no está, digamos, adecuadamente depurado. Ahí veremos, pues. Ahí veremos quién falsificó o quién no falsificó firmas durante este periodo del 99 al 2000. Uno es la falsificación de firmas, a supuesta masiva falsificación que no tiene nada que ver, hombre no ha intervenido en nada en eso. Este era el ambiente que se vivía en el ámbito político durante el verano del año 2000. A pocas semanas de las elecciones generales, donde el expresidente Alberto Fujimori intentó ser elegido de forma irregular para un tercer mandato, se conoció una denuncia periodística del diario El Comercio, donde se descubrió que el partido oficialista Perú 2000 había presentado por lo menos 1 millón de firmas falsas. El entonces jefe de OMPE, José Portillo, trataba de minimizar la denuncia de esta manera. Acá estaríamos aparentemente en un caso muy fino. Pero no se habla, no es 1 millón, no es así. Fue pues una cosa ya montada, ¿no es cierto?, para poder cumplir con la meta, ¿no? Una meta que, como dije, era en la vía, por todas razones prácticas, imposible de obtener, porque además se trataba de firmas que no podían ser repetidas. El ex defensor del pueblo, Walter Albán, recuerda cómo su institución, encabezada en aquella época por Jorge Santiesteban, jugó un rol importante para continuar indagando sobre el fraude del año 2000. El fraude, el verdadero fraude que se tuvo en el Perú el año 2000, en las elecciones en que intentó reelegirse una vez más el señor Alberto Fujimori, fue acreditado en gran medida por el trabajo que desarrolló la Defensoría del Pueblo en ese momento, tanto que se trabajó de la mano con la misión de observación de la OEA, que estaba a cargo del señor Eduardo Stein, y esto fue lo que produjo
que los resultados no fueran reconocidos, ¿no?, de manera tajante por la Organización de Estados Americanos. Por este caso de fábrica de firmas falsas, fue condenado a prisión el fallecido excongresista fujimorista Oscar Medelius, quien fue parte fundamental para articular el fraude. José Portillo y su mano derecha, José Cavazza, fueron procesados pero finalmente fueron absueltos. Pero este fraude electoral se empezó a forjar 2 años antes, en 1998, cuando se creó el movimiento independiente Vamos Vecino, partido fundado por Absalón Vázquez, exministro de Fujimori. Absalón Vázquez Villanueva, 7 años de pena privativa de libertad, la misma que computada desde el día de la fecha, vencerá el 5 de enero del año 2015. Vázquez fue condenado en primera instancia por la falsificación de firmas para la inscripción del partido Vamos Vecino, pero luego logró ser absuelto en la Corte Suprema. La misión de esta organización política en 1998 era participar en las elecciones municipales de aquel año y preparar el terreno para el fujimorismo en los comicios generales. Resulta inevitable el dejar de asociar entre este pequeño tractor y el usado por el presidente Fujimori durante la campaña de 1990. ¿Será acaso que el gobierno está detrás de esto? Con la dictadura superada, se pensaba que no habría más casos similares, pero lo cierto es que el partido País Posible, luego convertido en Perú Posible, también fue cuestionado por firmas falsas. El entonces presidente Alejandro Toledo tuvo que responder ante el Congreso y la Fiscalía por las graves denuncias contra su partido. Personalmente contribuiré, si eso ayuda a despejar las incertidumbres, el ruido. Pero estos casos no solo pertenecen al pasado. En la actualidad existe una investigación preparatoria que involucra al congresista José Luna Gálvez, su hijo José Luna Morales y al menos otras 13 personas que habrían operado ilegalmente falsificando firmas y copando puestos claves de la OMPE para inscribir a su partido Podemos Perú como organización política. Bueno, este último dato en el informe es importante porque, como habíamos mencionado, los casos de presuntas firmas falsas son casos actuales, no solamente desde el pasado reciente, del archivo, sino que en la actualidad, por ejemplo, el partido Podemos Perú está en investigación y sus fundadores también. El congresista en funciones, José Luna Gálvez, que es fundador de Podemos Perú, está siendo investigado también por este caso, al igual que su hijo José Luna Morales y otras 13 personas, porque el partido Podemos Perú, de acuerdo a la teoría fiscal, habría sido inscrito, habría logrado su inscripción de forma irregular, a cambio de favores, y para eso, según la teoría fiscal, el señor Luna se habría encargado, a través de ciertos contactos, de colocar a funcionarios clave en OMPE para lograr tener mayor facilidad para la inscripción de su partido. De hecho, el señor Cavazza, de quien hemos hablado en esta nota, en el archivo del año 2000, involucrado también él como parte mano derecha, el señor Portillo, también está involucrado en este caso. Y de hecho hubo en algún momento un requerimiento de prisión preventiva. Sí. Y de hecho el señor José Luna Gálvez estuvo bajo, o tuvo un mandato de prisión preventiva, detención preliminar, pero por un tema de estado de salud y por su elección como congresista, finalmente el Poder Judicial le dio la razón, le permitió la libertad y le permitió continuar con sus funciones como parlamentario. Pero este es un caso en desarrollo y que seguramente va a tener novedades pronto porque ya está en una etapa de investigación preparatoria, Paola. Álvaro, muchísimas gracias. Tomen en cuenta todo lo que les estamos presentando para que en el 2026 realmente hagan un voto responsable. Álvaro, muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana. Tras las denuncias